¿A cuánto les gusta que los perdonen? ¿Sí? A todos, ¿no es cierto? No hay sensación más agradable o de alivio de saber que tienes un problema con alguien o tienes una deuda con alguien y que esa persona o te perdonó esa deuda. ¿A alguien le ha pasado alguna vez que le hayan perdonado así como un perdonazo milagroso, ¿cierto? En el banco o a lo mejor con un amigo que, oye, te prestó algo y se te perdió y tú estabas preocupado, ¿no? ¿Y cómo le voy a decir? O se lo rompiste, le pasó algo y esa sensación de no, que tú sabes que eres culpable, pero de repente viene tu amigo y te dice, no, ¿sabes qué? No te preocupes, o eres perdonado, uno como que vuelve a respirar, ¿no es cierto? No hay sensación más grande que esto. Pero algo interesante que pasa es que muchas veces cuando hemos cometido esa falta o perdimos eso de nuestro amigo o no sé qué, siempre tenemos una razón para justificar lo que hicimos. ¿Se han dado cuenta? No, lo que pasa es que yo no lo hubiera hecho, pero entonces de alguna u otra forma creemos que merecemos ese perdón. Es que si mi amigo entiende cómo fue la circunstancia, yo estoy seguro que me va a perdonar. Es que el banco tiene que entender, ¿no es cierto?, que yo me quedé sin trabajo, ¿cierto? No es que yo no haya querido pagar, pero es que algo pasó. Entonces, siempre tendemos esa tendencia a justificar el error e inconscientemente creer que merecemos el perdón. Como decir, no, es que no se puede enojar conmigo. Es que no puede tener esta actitud porque él tiene que comprender bien cómo fueron las cosas. Porque creemos, aunque sabemos que nos hemos equivocado, en el fondo de nuestro corazón tenemos esa actitud de que realmente merecemos ser perdonados. Y esto, chicos, revela una actitud del corazón. Revela algo muy importante porque todos queremos ser perdonados, pero no todos estamos dispuestos a perdonar. Todos creemos que tenemos esa justificación válida para que el otro nos perdone, pero cuando se da vuelta la tortilla y somos nosotros los ofendidos, ¿no es cierto? También tenemos razones muy válidas para no perdonar o para actuar muchas veces y aplicar justicia. Y esto no es nada nuevo, esto ha pasado siempre y me recuerda una historia muy interesante que sucedió con Jesús y con sus discípulos. Porque en un momento Jesús les enseña a los discípulos acerca del perdón. Y les dice, ustedes tienen que perdonar, y si tu hermano te ofende, habla con él, y si no te escucha, ¿no es cierto?, llama a un testigo, y si no, llévenlo enfrente de la iglesia y conversen. Y les empieza a explicar de la importancia que es perdonar y de conversar y de arreglar las situaciones. Y entre esto yo me imagino a Pedro mirando a Cristo, ¿no es cierto?, escuchando todo lo que está hablando, y cuando Cristo termina toda su exposición del perdón, Pedro sale con una pregunta que yo creo que de alguna manera revela la actitud de todos nuestros corazones, y está en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 21, y dice aquí algo muy interesante, dice que entonces se le acercó Pedro. Yo creo que Pedro ni siquiera se atrevió a preguntarlo en público, no sé quién está, pero ahí dice, entonces se le acercó Pedro, quizás así como, no lo dice la Biblia, pero como más para callado, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ¿sabes lo que me da como un poco de risa esto, pero a la vez también analizar nuestro corazón? Porque esto revela lo que todos nosotros pensamos, como ya, sé que tengo que perdonar, pero hasta un límite. Yo creo que Pedro tiene que haber escuchado y tiene que haber dicho, no, uy, qué bueno, interesante lo que Jesús nos está compartiendo del perdón y todo eso, pero no creo que uno tenga que perdonar siempre. Entonces como que Piola le dice a Jesús, pero siempre hay que perdonar, ¿hasta cuándo? Ya está bien que a uno lo ofendan, pero si te vuelven a ofender y si te vuelven a ofender y si te vuelven a ofender. Y Jesús le responde 70 veces 7, una forma de decirle siempre. Siempre tienes que perdonar. Y esta pregunta que hace Pedro, yo creo que es la pregunta que todos de alguna manera hacemos inconscientemente en nuestro corazón. Y revela algo muy importante, revela falta de misericordia. Revela que en el fondo en nuestro corazón estamos dispuestos a perdonar, pero hasta un límite. Revela que estamos, ¿no es cierto?, como, ya está bien, voy a perdonar, pero dependiendo de la gravedad, dependiendo de cuántas veces. Y quizás Pedro fue el que se acercó a preguntarle a Cristo, pero ¿cuántos otros
quizás pensaran lo mismo. ¿Cuántos de nosotros cuando quizás se nos hablara del perdón estaríamos dispuestos a pensar también lo mismo? Es decir, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y esto revela no solo la actitud del corazón de Pedro, sino que la actitud de todos nuestros corazones. Porque todos tratamos de alguna forma de buscar como esa trampita, ese resquicio legal que me puede hacer zafar de, Jesús dio esta orden, pero a lo mejor hay una manera alternativa de no cumplirla tanto. Entonces Pedro va como, ya, lo voy a cumplir, pero ¿cuántas veces? Jesús le dice, no, siempre tienes que cumplirla. Y la pregunta es, ¿no es así como pensamos nosotros? Sinceramente, ¿no es así como pensamos nosotros? Estamos dispuestos a perdonar, pero parcialmente. Es decir, estamos dispuestos a ser misericordiosos, pero depende. Pero no siempre. Depende de la ocasión. Entonces surge la pregunta de decir, ¿qué es ser misericordioso? ¿Alguien aquí tiene alguna idea de lo que es ser misericordioso? Tener compasión, perdonar. Bien, ¿alguien tiene otra idea de lo que puede ser tener misericordia? Tener empatía, ya como ponerse en el lugar del otro, ¿ya? ¿Alguien más una tercera definición? ¿Un hombre o que puras mujeres sacando la cara hoy día? ¿No? Bueno, miren, aquí yo les traje una definición de misericordia ¿no es cierto?, de la RAE, que dice, virtud, significa que no todos la tienen, porque es una virtud, que inclina el ánimo, es decir, tu estado, ¿no es cierto?, a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Quiero que vean la definición porque es bien interesante. Es una virtud que inclina nuestro ánimo. Es decir, no tenemos que tener ganas necesariamente de ser misericordiosos, pero cuando tenemos misericordiosos, aunque no tenemos ganas, es una virtud que provoca esas ganas. ¿A qué cosa? ¿Las ganas a qué? A compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es decir, como pucha, es como decía Dominic, esa empatía de ponerse en el lugar del otro y entender el sufrimiento y la miseria ajena. O sea, estamos hablando que la misericordia tiene que ver con tener esta compasión, pero con alguien que está en un estado súper caído, súper bajo. Estamos hablando de tener, dice aquí, sufrimientos y miserias ajenas en lo que puede estar esta persona. Y esto es interesante porque poco se habla de la misericordia. Y la Biblia nos habla que al contrario de lo que Pedro decía, oye, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Es decir, ¿hasta cuándo tengo que ser misericordioso? Nos habla de que Dios es misericordioso siempre con nosotros. Pero poco se habla de la misericordia. ¿Se han dado cuenta que hablamos más de la gracia que de la misericordia? Todos queremos hablar de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo que nos han dado. Entonces, como que es más bonito hablar del regalo. Y a veces podría parecer que es lo mismo, gracia y misericordia, pero no, porque mire, la gracia nos recuerda el regalo que recibimos sin merecerlo. Y es bacán, porque tú dices, ¿sabes qué? Yo no lo merecía, pero me dieron un regalo. Y el enfoque no está tanto en que no lo merecíamos, el enfoque está en el regalo. Entonces es bonito hablar de la gracia. Pero la misericordia nos recuerda el castigo que no recibimos. Y es por eso que es más bonito hablar de la gracia que de la misericordia, porque cuando la gracia nos habla del regalo que recibimos, la misericordia nos habla del castigo que no recibimos. Entonces cuando yo hablo de hoy alguien tuvo misericordia conmigo, estoy hablando de que yo merecía un castigo y no me lo dieron. Entonces todo el énfasis está en lo que yo hice, en el error que cometí. Entonces es como que a nadie le gusta hablar que tuvieron misericordia con uno. Es más bonito decir Dios y su gracia, porque es como que el enfoque no está en nuestro error, sino que el enfoque está, Dios me dio un regalo. Y a todos nos gusta recibir regalos. Es decir, miren, yo se los puse ahí, preferimos centrarnos en el premio que sí nos dieron antes que en el castigo que no nos dieron. Yo creo que eso lo resume mucho esa actitud del corazón que yo les hablo. Piensen cuando éramos pequeños, ¿no es cierto? Nos portamos mal y nuestro papá nos había prometido un helado. Hoy, si te portas bien, te voy a dar un helado. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nos portamos mal. Entonces, en vez del helado nos tenían que castigar. Pero resulta que viene el papá y nos dice, no, ¿sabes qué?
es movido a misericordia y pasa por alto eso y nos perdona y nos da el helado igual. Hoy nosotros vamos a hablar todo el rato del helado que nos dio nuestro papá y no del castigo que nos libramos, ¿cierto? Es más atractivo hablar del regalo. Y la gracia entonces es algo que recibimos sin merecer y a todos nos gusta recibir cosas. A todos nos gusta recibir cosas. Y es por eso que nuestro corazón como que se inclina de manera natural a la gracia. Pero la misericordia nos recuerda aspectos demasiado negativos de nuestra vida. La misericordia sí o sí nos recuerda esa miseria o ese estado caído en los que estamos. Por eso es preferible centrarse en el helado antes que en el castigo que no nos dieron. Pero, ¿qué contraste encontramos en esto? En que nosotros somos seres que preferimos el regalo siempre, que preferimos ser perdonados, que preferimos, ¿no es cierto?, muchas veces no perdonar, pero el contraste completo y distinto que es Dios. Que Dios sí nos perdona, que Dios es misericordioso y piensa completamente distinto a nosotros. Miren lo que dice el libro de 2 de Timoteo 2. Me encanta esto porque es unas comparaciones bien interesantes y dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, es decir, ¿no es cierto?, que si tú has muerto con Cristo, también viviremos con Él eternamente. Qué genial la promesa. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero después dice algo negativo, dice, si le negamos, Él también nos negará. Y ahora dice, y si somos infieles, y uno podría decir, Él también es infiel, pero no. Dice, y si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¡Wow! ¿Qué significa? No puede negarse a sí mismo. Dios en esencia es fiel y misericordioso. Por ende, aunque nosotros tenemos esa tendencia que, ay, si me hiciste algo te la pago, Dios tiene por esencia el hecho de decir, me hiciste algo y no puedo no cumplir lo que prometí. Cuando hablamos de que Dios es fiel, no hablamos que Dios perdona cualquier cosa y a todo el mundo, sino que estamos hablando de que si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y cuando Dios te ha prometido misericordia, Él va a permanecer fiel y misericordioso hacia tu vida. Él no va a cambiar. Nosotros prometemos muchas cosas, pero cuando viene el momento de los cubos, ¿no es cierto?, a veces fallamos en cumplir lo que prometemos. Miren, así somos nosotros. Celebramos la misericordia de Dios. Hoy, gracias, Señor, porque has sido misericordioso conmigo. Pero, y esta es una frase que les quería leer de Paul Tripp. Él dice, celebramos la misericordia de Dios, pero le gritamos a nuestros hijos cuando se equivocan. Cantamos sublime gracia, pero nos enojamos con nuestras parejas cuando nos ofenden. Alabamos a Dios por su amor con nosotros, pero abandonamos a un amigo cuando nos es desleal. Estamos agradecidos porque fuimos perdonados, pero decimos a las personas que sufren las consecuencias de sus errores y de sus decisiones que se lo tienen bien merecido. En otras palabras, y se los puse aquí para que lo lean en la pantalla, dice, disfrutamos la gracia de Dios, pero le lanzamos la ley a los demás. Y a mí me impactó esta frase cuando la leí, disfrutamos la gracia de Dios, pero le lanzamos la ley a los demás. ¡Ay, qué genial que Dios me perdonó! Pero oye, tú tienes que ser mejor amigo conmigo. Oye, gracias Dios porque tú me perdonaste. Oye, pero ¿por qué me hiciste esto? Y siempre andamos reclamándole a los demás. Tú me dañaste, tú me engañaste, tú me ofendiste, tú me heriste, tú fuiste desleal. ¿Por qué te equivocas así? Es que esto no se hace. No tenemos paciencia con los que están a nuestro alrededor. Y nos ponemos nosotros, finalmente, con todos nuestros errores y con todas nuestras fallas, nos ponemos nosotros al centro como los grandes jueces que podemos dictar el destino de otras personas. Disfrutamos la gracia de Dios, pero le lanzamos la ley a los demás. Y esto, chicos, sucede porque tenemos la tendencia a vernos a nosotros como superiores a los demás. Es fácil verte como superior a los demás. Y es por eso que
La Biblia nos insta a lo contrario, ve a los demás como superior a ti mismo. Porque cuando Dios te impulsa a ser misericordioso y Dios te exige y dice, oye, tú tienes que ser misericordioso, te vas a dar cuenta que tu naturaleza no es ser misericordioso. Y cuando te das cuenta de que no eres misericordioso, te vas a dar cuenta que tú también necesitas misericordia. Y empezamos a recordar que la única forma en que nosotros podemos ser misericordiosos es cuando entendemos que han sido misericordiosos con nosotros. Cuando hablamos de que Dios permanece misericordioso, permanece fiel, es interesante que analicemos algunas cosas. Y miren, el pueblo de Israel fue un pueblo que completamente desobedeció a Dios todo el tiempo. Pero Dios les había hecho una promesa. Y aunque el pueblo fue infiel, aunque el pueblo se rebelaba, aunque el pueblo hacía miles de cosas, Dios dijo, yo voy a permanecer fiel. Y es impresionante porque si ustedes leen la historia del pueblo de Israel, se van a dar cuenta, todo lo contrario de lo que la gente común piensa, que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios castigador, era un Dios malo, era un Dios cruel. El Antiguo Testamento es todo lo contrario, es la historia de un Dios amoroso y misericordioso que perdona y cumple su promesa a pesar de que lo defraudan, lo traicionan y son infieles con él. Y imagínense esta escena. Dios le dice a Moisés que le va a dar las tablas de la ley. Tiene un tiempo maravilloso con Moisés. Moisés baja a entregarle las tablas al pueblo y encuentra al pueblo haciendo cualquier disparate, adorando un becerro de oro. Y Moisés dice, ¿pero qué están haciendo? Les dije, voy a hablar con Dios y vuelvo y ustedes se van a otros dioses inmediatamente. Entonces Moisés se enoja, rompe todas las tablas que habían sido escritas por la mano de Dios. Y ahora Moisés dice, chuta, la embarré también, rompí todo. Y tiene que volver a hablar con Dios y decirle, oye, ¿sabes qué? El pueblo está haciendo puras leceras ahí abajo, yo rompí las tablas. Y miren lo que dice Éxodo 34. Éxodo 34 del versículo 8. Si ustedes lo pueden después leer en adelante, se van a dar cuenta que Moisés vuelve a subir a la montaña y Dios le dice que vuelva a escribir las tablas. Pero el versículo 8 dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Y esto ya es una muestra de misericordia porque Dios no tendría por qué haber vuelto a darles algo que ya les había dado. Pero le vuelve a escribir las tablas de la ley por segunda vez. Y dice que mientras ésta invocaba el nombre del Señor, entonces el Señor pasó por delante de él. Imagínense, Dios pasa por delante de Moisés y proclama, el Señor. Dios diciendo esto. Y él mismo se describe, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Esto ya es una tremenda muestra de la misericordia de Dios. Un pueblo infiel, un pueblo que cuando se les entregaba algo directamente de Dios, traicionaban a Dios, y Dios mostrando su fidelidad, pudiendo haberle dicho a Moisés, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos. Te di la ley, te subí al monte conmigo, todo hago y el pueblo hace todo lo contrario. Si es que Moisés, hasta acá llegamos, anda, intenta tú con ellos. ¿Pero qué dice Moisés? O sea, ¿qué hace Dios? Vuelve a recordarle a Moisés que está con él y le dice algo muy importante. Entonces dice, yo soy Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares y el que perdona la iniquidad. Hasta ahí todo genial. ¡Ay, qué bacán que Dios perdone! ¡Qué bacán que Dios guarde misericordia! Porque el pueblo había sido súper malo. Pero después dice, el que no tendrá por inocente al culpable y el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y uno acá podría pensar como que Dios está contradiciendo. ¿Cómo Dios? Tú me dices que guardas misericordia a todos, pero después dice que no tendrás por inocente al culpable. O sea, la pregunta es, ¿cuándo uno sabe que Dios va a tener misericordia contigo?
Y cuando uno sabe que Dios va a aplicar la otra parte del versículo de que no va a tener por inocente, o sea, no va a tener por inocente al culpable. Porque ¿cuántos somos culpables de haber ofendido a Dios? Todos. Entonces la pregunta es, si soy culpable, Dios dice que no va a tener por inocente al culpable, pero también dice que Dios va a tener misericordia. Entonces, ¿con quiénes Dios tiene misericordia? ¿Y a quiénes Dios no tiene misericordia y los tiene por culpables? Es una excelente pregunta que es a veces complicada de responder, pero no es tan complicada. Es muy sencillo. Miren lo que dice Joel 2:12. Joel 2:12 dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infringir el mal. Vuelve a citar lo mismo de Moisés, pero nos dice una clave antes. Para que se active el Dios misericordioso, para que se active este Dios compasivo, clemente, lento para la ira, hace falta una actitud del corazón. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Recuerden que en la antigüedad, cuando hacían algo malo o había algún problema, los judíos rasgaban sus vestiduras en una forma de decir, oye, esto es todo terrible, está pasando, estamos de luto, estamos tristes, y rasgaban su vestidura. Dios dice, no sirve de nada un acto externo cuando en realidad en tu corazón no estás arrepentido de lo que has hecho. Entonces, Dios tiene misericordia del que se arrepiente de corazón. Entonces, cuando nos dice que Él va a ser misericordioso, clemente, lento para la ira, dice, yo voy a hacer todas esas cosas, pero al que está arrepentido del corazón. Al que no está arrepentido del corazón, no voy a tenerlo por inocente cuando es culpable. Todos somos culpables, pero la misericordia de Dios se aplica sobre aquellos que tenemos la capacidad de reconocer que hemos fallado y que estamos genuinamente arrepentidos. ¿Por qué no podemos aplicar misericordia con otros? Porque nosotros no nos hemos arrepentido genuinamente delante de Dios como para entender que nosotros somos los primeros que necesitamos misericordia. Yo necesito misericordia, chiquillos. Y cada uno de nosotros tiene que entender que le fallamos a Dios. Si las reglas del juego eran súper fáciles, Dios crea a Adán y Eva y les pone una sola regla. Les doy todo lo que quieran. Aquí está el paraíso, tienen árboles, coman de todo, disfruten de todo lo que les pongo solo una regla. Si comen de ese árbol, se mueren. ¡Ah, bacán! Y empiezan ellos. ¿Y qué hacen? Lo único que no podían hacer. Y si bien algunos interpretan la muerte como espiritual, pero Dios nos dice van a morir espiritualmente. Dice, si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Y Dios comen del árbol y no los mata. Dios, desde el primer pecado del hombre, extiende su misericordia por amor a su creación. Si bien obviamente hay una muerte espiritual también, Dios podría haberlos matado físicamente y haber dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaron. Pero Dios desde ese primer minuto extiende su misericordia para con el hombre. Y esto es tremendo. Esto es tan grande porque la misericordia de Dios está disponible, pero solamente para aquellos que de corazón pueden arrepentirse. Para aquellos que de corazón pueden arrepentirse. Después que Pedro le hace esta pregunta al Señor, así como, oye, como empezamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuánto puedo ser misericordioso? Jesús le responde con una historia, la historia de los dos deudores, donde yo creo que todos la hemos escuchado, de hecho la compartíamos el viernes pasado. Y esta historia de los dos deudores nos relata a todos nosotros perfectamente, porque habla, ahí en Mateo 18, a continuación de lo que leímos, de este hombre que debía una fortuna impagable. Y esa fortuna impagable es equivalente al pecado que nosotros hemos cometido. No hay nada que pueda pagar el error que cometimos al pecar. Es impagable, no hay nada que lo pueda hacer. Nosotros somos este deudor que dice ahí Mateo que debía
10.000 denarios, que era muchísimo dinero. Y lo que hace el Señor es aplicar su justicia, es decir, tú debes a la cárcel. Y este hombre le implora, ¿cierto? Podríamos decir como la definición de misericordia, que estaba en su miseria, estaba en lo peor. Y en esa miseria el Señor es movido a misericordia. Y dice el versículo 27 de Mateo 18, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, es decir, viendo la miseria en la que estaba, le soltó y le perdonó la deuda. Eso somos nosotros. Dios nos ha perdonado la deuda. Cuando realmente de corazón muchas veces hemos venido delante de su presencia. Pero dice que este hombre salió y no le importó que le hubieran pagado la deuda, sino que fue y cuando se encontró con uno que le debía 100 nomás, nada, lo metió a la cárcel porque no le podía pagar esos 100. Eso somos nosotros. Dios nos ha perdonado, pero nosotros no podemos tener un poco de misericordia con los que nos ofenden a nosotros. Y esto quizás es fuerte, pero es importante que podamos entender no solamente el hecho de ser misericordiosos con otros, sino que no podemos ser misericordiosos con otros porque no hemos entendido que Dios nos perdonó a nosotros primero. Y la misericordia de Dios es tan grande, pero a la vez es tan selectiva, porque Dios lo dice claramente en su palabra: yo voy a tener misericordia con el que quiera tener misericordia, y voy a tener compasión con el que quiera tener compasión. La pregunta es, ¿cómo hago para que Dios tenga misericordia conmigo? Porque si Él tiene misericordia conmigo, esa misericordia es para siempre, esa misericordia es nueva todas las mañanas. Él va a ser lento para la ira, pero solo si Él quiere tener esa misericordia conmigo. ¿Cómo yo puedo hacer que Dios quiera tener misericordia conmigo? Y lo encontramos en el Salmo 51, cuando David ha pecado. Y David ha hecho algo tan terrible. Y en el Salmo 51, versículo 16, dice algo parecido a lo que leímos en Joel. Dice, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería, dice David. David dice, si hubiese algo externo que yo pudiera hacer, yo lo haría, pero a Dios no le importa eso. No te agrada el holocausto. Y el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no le despreciarás. La pregunta aquí es, ¿qué significa contrito? Uno puede leer al corazón contrito. ¿Tendré un corazón contrito? ¿Qué es? Y miren, ahí les puse una definición, pero la palabra contrito significa que está arrepentido y abatido por haber cometido una falta. Es una persona que siente pena o aflicción. Es decir, lo que Dios no rechaza nunca, jamás, es alguien que venga con un corazón arrepentido y abatido por haber cometido una falta. Dios jamás va a rechazar a una persona que siente pena genuina, aflicción por haberle fallado a Dios. Y eso es lo que le pasa a David en el Salmo 51. No es que David viene y dice, Señor, perdóname porque le embarré. David estaba completamente humillado en el suelo. Su reputación como rey se había ido a las pailas porque él había adulterado, había mandado a matar, había mentido, había hecho de todo lo malo y había sido descubierto. La pregunta es, muchas veces nosotros como que exigimos que Dios sea misericordioso con nosotros. No, si Dios tiene que ser misericordioso porque Él lo prometió. Porque Él dice que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Sí, pero Él elige con quién quiere tener misericordia. Dice, yo voy a ser misericordioso con quien quiera. ¿Y cómo sé si Él va a querer ser misericordioso conmigo? Dios jamás va a rechazar a alguien que venga con un corazón contrito y humillado. ¿Quieres que Dios quiera ser misericordioso contigo? ¿Quieres que Dios tenga compasión? Entonces es importante que tú reconozcas tu error, reconozcas tu pecado y que puedas venir con un corazón
como dice aquí, contrito, arrepentido y abatido por haber cometido una falta. A veces no estamos arrepentidos de las cosas que hacemos. Sabemos que son malas, pero no estamos arrepentidos. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mentalidad, cambio de dirección. Eso significa que cuando tú estás arrepentido de algo, tú dices, yo siempre hacía esto, me arrepiento, no lo voy a seguir haciendo. Pero nuestros arrepentimientos son como nuestras dietas, ¿cierto? Hoy día no como más hamburguesas. No, si, nunca más porque te enfermaste de la guata, ¿no es cierto? No, si yo nunca tengo que comer esto, estoy tan arrepentido de haber comido esto. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora te empezaste a sentir mejor, ya se te fueron los malestares y que hoy una hamburguesa, ya, pues. Y de vuelta la comimos. Así son nuestros arrepentimientos delante de Dios. Nos sentimos mal, Señor, te fallé, pero en realidad no estamos arrepentidos. Entonces cuando ya se nos pasa, Dios te perdona, Dios te limpia, tú te sientes mejor. Dices, ¡ay, qué gracias, Señor! Me perdonaste, me ayudaste, me sacaste de mi problema, no sé, te pedí que me sanaras, me sanaste, no sé, cualquier cosa, se te olvida. Entonces cuando vuelve alguien a ofrecerte la hamburguesa, vamos, porque se nos olvidó, porque no había un arrepentimiento genuino. El que está arrepentido genuinamente dice, yo no vuelvo a comer nunca más hamburguesa porque me enfermé la última vez, yo nunca más lo como. A lo mejor te va a tentar después comer hamburguesa. A lo mejor un día vaya a querer darle una probadita, pero decir, no puedo. Y a lo mejor un día vaya a comerte una, pero te vaya a sentir tan mal. Y eso es el verdadero arrepentimiento. El que sabe la consecuencia de su error y determina nunca más hacerlo. Aunque le cueste, aunque a veces como que quiera caer, aunque a veces caiga, pero está determinado a no volver a hacerlo. Eso es un corazón contrito, alguien que se dio cuenta la gravedad de lo que había hecho, y la gravedad de lo que le había hecho le produjo aflicción de espíritu. Le produjo esa sensación de no poder dormir en la noche pensando en el daño que cometió. No a una persona solamente, no a una situación, sino que a Dios, que ofendimos el carácter santo de Dios. Y cuando entendemos realmente esto y nuestro corazón se humilla, se aflige, reconocemos que necesitamos misericordia, es decir, necesitamos a alguien con virtud para que se pueda compadecer de nuestros sufrimientos y de nuestras miserias. Pero de nuevo, ¿quién quiere ponerse en la posición de que es un miserable? Nadie. Señor, dame la gracia, dame el regalo, pero no me recuerdes que soy un miserable. Pero, ¿qué es lo que decía Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me puede librar de esto? Que estamos continuamente pecando y equivocándonos. Y después termina diciendo Pablo, gracias por Jesucristo, que Él es el que nos libra de todo esto. ¿Tú quieres que Dios te perdone? ¿Tú quieres que Dios tenga misericordia? Él tiene misericordia con el que Él tiene misericordia. Y lo único que mueve a tener misericordia con alguien es un corazón humillado, es un corazón contrito. A ese corazón, como dice el Salmo 51 que acabamos de leer, oh Dios, no despreciarás. Dios nunca va a despreciar a alguien que venga con un corazón humillado. A veces nos cuesta porque ser misericordiosos con otros, porque se nos olvida que han sido misericordiosos con nosotros. Y se nos olvida porque nunca nos arrepentimos de corazón. Entonces no valoramos que aún sin ese arrepentimiento muchas veces Dios ha sido misericordioso y nos ha dejado y nos ha perdonado. Pero hoy día el desafío es este. Te desafío a ser misericordioso con otros. Y que cada vez, y esto te va a suceder, si tú te desafías a ser misericordioso con otro, cada vez que tú vayas a ser misericordioso con otro te vas a dar cuenta que te va a costar mucho. Y cuando te des cuenta que te cuesta mucho ser misericordioso con otro, te vas a acordar que te cuesta porque tú también estás en la misma condición que él y que tú también necesitas a alguien que tenga misericordia de ti. Entonces vas a ir donde Dios, le vas a decir, Señor, a lo mejor yo me estaba mirando en mi amigo que necesita misericordia, pero yo necesito mucha más misericordia. Y cuando puedas venir delante de Dios con un corazón arrepentido genuinamente, Dios te va a perdonar, Dios va a tener misericordia contigo y te va a dar la virtud de poder practicar la misericordia con otros. Porque cada vez que alguien te ofenda,
tú te vas a acordar, ¿y cuántas veces yo no he ofendido a alguien? Principalmente a Dios. Y cada vez que alguien sea desleal contigo, tú vas a decir, ¿y cuántas veces yo no he sido desleal con Dios y Dios me ha perdonado? Y cada vez que alguien, ¿no es cierto?, te haga algo indebido, tú vas a decir, ¿y cuántas veces yo no he hecho cosas indebidas y Dios me ha perdonado? Dios quiere levantar una generación de jóvenes, una generación de cristianos misericordiosos, diferentes al mundo. Hace un rato atrás los chicos, cuando comenzó el programa, ¿qué es lo que decían? Esta famosa frase que hoy día, sin perdón ni olvido. Porque eso es lo que la gente quiere hoy día. No, si me la hizo, me la paga. Y Dios dice, ¿cuántas veces tú me has hecho algo? Y Dios ha extendido su misericordia. ¿Cuál es el mejor remedio para nunca olvidarnos de esto? Lo que dice el Salmo 103. Mira el Salmo 103, dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y aquí dice, y no te olvides, porque se nos olvida, chicos, se nos olvida siempre. No te olvides de sus beneficios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado beneficios? Versículo te dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. A veces decimos, no, me tomo un paracetamol y se me pasó. Cuando tú realmente estás con la presencia del Señor, Él no, tú no tienes ni cuenta, Dios está ahí sanando tus dolencias, perdonando tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando tú dices, no, estoy en la depresión máxima, estoy todo mal en mi vida, Él te saca de ese hoyo y te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira el versículo 8, lo que dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira. ¿Y qué cosa? Grande en misericordia. No contenderá para siempre con nosotros, ni para siempre guardará enojo. A lo mejor el Señor está molesto contigo, pero dice, no voy a pelear contigo si te amo. Después dice, y esto es lo que más a mí me quebranta, y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, es decir, no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Qué pasaría si Dios nos tratara de acuerdo a nuestros pecados? Pero aquí dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios dice, depende de lo que tú hagas, es como yo voy a hacer. Imagínense si Dios dijera eso. No tendríamos bendiciones, no tendríamos favor de Dios, no tendríamos nada. Pero dice que Él no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Sino que cosa dice, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Así de grande. ¿Se acuerdan cuando veíamos el video de Louis Giglio cuando nos mostraba el universo? A veces uno piensa que ese versículo se refiere a este cielito aquí que uno ve, esas nubes. No, es el cielo, el universo hasta el infinito. Así de grande es su misericordia. Dice el siguiente versículo, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Por qué? El siguiente versículo dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe que estamos hechos, de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Siguiente versículo dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero que dice, más la misericordia del Señor, ¿desde cuándo es? Desde la eternidad, es decir, aun cuando no existía nada, estaba la misericordia de Dios y es hasta la eternidad, es decir, la misericordia de Dios es para siempre con nosotros. ¿Pero para quiénes? Para los que temen y su justicia para con los hijos de Dios. Último versículo dice, más la misericordia, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. ¿Tú quieres que Dios tenga misericordia contigo? Entonces,
teme al Señor. Es decir, ten un poco más de respeto. Y acuérdate de que tienes un Dios que todo lo ve. Y que cuando estés por equivocarte, puedas recordar y decir, Señor, tú me has perdonado tanto, ¿para qué voy a seguir fallándote? Y si fallaste, que puedas venir con una actitud de genuino arrepentimiento. Yo quiero que en esta tarde nos vayamos con alegría y con gozo de saber de que Dios quiere tener misericordia con nosotros cuando podemos tener un corazón contrito y humillado. Y esta actitud de arrepentimiento la produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo mejor tú estás escuchando esto aquí, o a lo mejor lo estás escuchando en tu casa, en internet, y a lo mejor te sientes redarguido. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo, que nos toca nuestro corazón y nos pone esa convicción de pecado. Si sientes esa convicción de pecado en esta tarde, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que puedas tener un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humillado. Y que le digas, Señor, no depende de mí. Tú tienes misericordia de quien tú tengas misericordia. Yo solo vengo como el deudor, Señor, a clamar para que tú me perdones, Señor. Para que te acuerdes que soy polvo, Señor. Acuérdate, Señor, de que somos polvo. Acuérdate de que fallamos, Señor. Y haz, Señor, con nosotros conforme a tu misericordia, Señor. Si no fuera porque Él nos trae hacia Él, nosotros no podríamos ir. Pero si tú sientes en esta tarde esa convicción de que el Señor te está hablando a tu corazón, es porque Él te está atrayendo a Él para tener misericordia contigo. Así que con la actitud de nuestro corazón, cierra tus ojos y le vamos a decir al Señor, atráeme hacia ti, Señor.